Esto es Entrevista Verdadera. Como siempre hacemos el programa en vivo y en directo aquí en la red. Vamos a hablar con el diputado Evo Poli, expresidente del partido, hoy día precandidato presidencial. Él nos va a aclarar el concepto. Me refiero a Felipe Kast, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Beatriz. Diputado, vamos a ir de inmediato al tema presidencial, para las definiciones que vienen, en Chile Vamos, en fin. Antes quiero llevarlo a un tema que se ha tomado estos últimos días de interés y que se ha desarrollado principalmente en la Cámara de Diputados. Nuevamente se rechazó el proyecto del gobierno, pese a que lo que entendíamos es que había un acuerdo entre el Ejecutivo y la nueva mayoría, pero se terminó rechazando el proyecto de reajuste que a través de un veto reponía el 3,2% con otros cambios en bonos, en fin. Ahí usted nos puede entregar más detalles. ¿Con qué idea se queda después de que pasó esto? Y quiero destacar que Felipe Kast es el único diputado de Chile Vamos que votó a favor de este proyecto del gobierno, el único. Yo creo que Chile está pasando por un momento complejo fiscal y yo quiero hacer un reconocimiento. Falta de lucas, dice. Falta de recursos. No teníamos recursos, da lo mismo los motivos, uno podrá culpar que se prometieron más cosas en campaña de las que se pueden cumplir y por lo tanto nos sobregiramos. Frente a esa realidad, el ministro Valdés hizo algo que yo encuentro que es positivo y que es serio, que es decir, sorry, tal vez nos pasamos de rosca gastando, tenemos que gastar esto, no tenemos más. Y por lo tanto, y es normal que haya un gallito hasta ahora, hasta hoy día, entre pedir más y lo que pueda el gobierno, pero hoy día ya se cumplieron todos los plazos y yo creo que fue un error de, obviamente, la nueva mayoría, de no respaldar a su gobierno, pero también creo que fue un error de Chile Vamos, de mi coalición, de no respaldar al gobierno. Si es que la nueva mayoría mostró un desorden, mostró ciertos rasgos de populismo, yo creo que nosotros como Chile Vamos debiéramos haber apoyado a la presidenta Bachelet. ¿Aún no lo escucharon a usted? Le pregunto porque usted fue el único que votó a favor. No, tuvimos una conversación, habían varios diputados de RN y de la UDI que pensaron votar a favor, finalmente se cuadraron a la mayoría de sus bancadas. ¿Y esto porque también es por un gallito político, para dejar en ridículo al gobierno, para dejarlo mal? Yo creo que hay una suerte de decir por qué nosotros tenemos que arreglarle el problema al gobierno. ¿Ah? Y yo creo que sí teníamos que arreglarle el problema al gobierno, porque la realidad es que hoy día no hay reajuste, ni siquiera el 3,2%. Entonces, y además es una mala señal porque yo creo que la responsabilidad fiscal que estaba tratando de empujar el ministro Valdés, yo creo que es loable. En política es mucho más fácil siempre caer en la lógica de estirar la billetera y endeudarse más. Sabemos que eso lleva a los países a un lugar muy malo. Entonces, yo creo que como oposición nos equivocamos hoy día y me habría encantado que tuviésemos otra postura. Yo ya le voy a preguntar. Para serle bien honesto. Yo ya le voy a preguntar por lo que sigue. Usted algo me adelantó porque la parte más bien de procedimiento del Congreso en estas circunstancias no la sé. Pero antes quería preguntarle por la cifra. Lo que se discute mucho, y uno entiende por parte de los trabajadores del servicio público, los funcionarios públicos, independiente que también yo reconozco que tienen un sistema de funcionamiento que de repente tiene muchas cosas que son positivas por sobre lo que pasa con el resto de los trabajadores que están en el sistema privado. Pero a propósito de este reajuste, cuando es un reajuste que está tan cerquita a la inflación, sí, la verdad es que el reajuste real, para no decir que se retrocede en el sueldo, el reajuste real era muy, muy bajo. Sí. Lo que pasa es que eso es cierto, si los funcionarios públicos tienen un punto, si no hay ninguna duda. Si el problema está en que se gastó más de lo que se tenía. Entonces, el ministro de Hacienda, cuando llega un minuto que le dicen, oye, ¿podemos subir más? No se puede subir más. No le dan porque todas las metas de equilibrio fiscal es como una casa. Te digan, oiga, ¿podemos gastar al fin de mes más de lo que generamos? Diputado, sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que aquí uno dice, bueno, ¿dónde yo pongo esas prioridades? Entonces, no sé si siempre se ponen los trabajadores. Esa es la pregunta que a mí me queda y que me encuentro algo de razón. Es verdad que en el pasado tuvimos más aumentos reales. Tú lo dices muy bien. De hecho, en el gobierno anterior tuvimos más aumentos reales que en este. Pero te insisto, hoy día la situación se le fue de las manos al ministro Valdés. O sea, créeme que a él le habría encantado poder dar más. No lo hace simplemente porque él no está buscando ganar popularidad. De hecho, esto probablemente le baja la popularidad. Claro. O sea, esto es completamente contraintuitivo. También la presidenta Bachelet, no me imagino que lo haga simplemente por estar en contra de los trabajadores. O sea, aquí realmente están tratando ellos, y yo sentí que como oposición teníamos que apoyarlo, de ser responsables. Ahora, ¿faltó diálogo? Porque eso le reclaman todos al ministro de Hacienda, que tiene una postura que es como, lo voy a traducir, digamos, no es que lo hayan dicho así, que es bien implacable, que cuesta permear, o sea, cuesta como llegarle al ministro de Hacienda. Yo entiendo su función, pero ¿habrá algo de eso también de fondo que no se entiende en las posiciones? Porque
de repente no es solo el no mover la cifra, también es cómo se desarrolla la negociación, lo que termina en lo que vimos hoy día, por ejemplo. Yo creo que tiene más que ver con que muchos de los parlamentarios de la nueva mayoría prefieren pensar en su reelección y aparecer en las cámaras como defensores de los otros y no asumir los costos de lo que su gobierno se sobregiró. Entonces, yo creo que es un juego un poco también de máscaras, de cada uno jugar un rol que yo siento al final del día es contradictorio y deja muy mal a la presidenta, deja muy mal al ministro Valdés. Y por lo mismo me habría encantado, como usted dice, más diálogo, pero sobre todo más responsabilidad de todos los actores. Al final, lo que ocurrió hoy día es muy dramático. Y te puedo contar qué es lo que viene a continuación. Hoy día yo lo hablé con Valdés a la salida. ¿Qué es lo que viene? Porque se juntaron los ministros en La Moneda, llegaron a La Moneda después de la tarde y estaban como en el segundo piso, decían, de La Moneda, dialogando y ver justamente los caminos que se abren o los que se cerraron, digamos. Aquí se abre una oportunidad, es la última oportunidad que tendría que el gobierno envíe otro proyecto, que ya no sería un veto, no sería lo mismo. Hay un debate ahí jurídico, el ministro Izaguirre me decía que había distintas versiones dentro del mismo gobierno sobre cuál es el camino. Yeah. Hay un camino que es más cierto, que es poder enviar otro proyecto de ley, que sea como una ley miscelánea para poder ajustar tiene que ser una ley corta, más corta específica para esto. Ya, perfecto. No la ley de presupuesto como tal, como proceso, sino que tal vez una ley adicional. Ya, eso podría ser... Esa podría ser la salida, que es la lo otro es que no haya ni una ley y se quedan sin ajuste. Y si el gobierno decide no innovar, o sea, no inventar una nueva ley, es el peor de los mundos. O sea, significaría que los trabajadores habrían retrocedido en sus ingresos. Sí, como usted muy bien dice, la inflación ni siquiera se habría logrado cumplir con este aumento. Claro que eso es poco probable que pase así. Políticamente yo lo veo difícil. Sí, ahora, ¿cómo está el ambiente? Y aquí quiero preguntarle por su opinión de lo que pasó en la tarde. Hay muchas imágenes dando vueltas, son bien duras, del momento del desalojo de las tribunas donde estaban los distintos trabajadores con sus dirigentes. De hecho, estamos mostrando parte de eso. Ahí está el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, que además fue ministro del Trabajo. Y él, bueno, ordena, por un tema de orden disciplinario, digamos, que se saque a la gente de las tribunas. Y hubo algunos tironeos muy fuertes. A Bárbara Figueroa, por ejemplo, presidenta de la CUT, y ella le lanzó garabatos de grueso calibre al ministro en un momento de mucha ofuscación. Hay algunos parlamentarios que llegaron arriba también para tratar de liberar a los trabajadores de las manos de Carabineros. En fin, hubo un momento muy tenso. ¿Usted estaba ahí, diputado, vio ese momento? ¿Qué le parece todo eso que pasó? Lamentable, porque, te insisto, cuando uno finalmente transforma la política en una lógica de violencia verbal, las cosas que dijo Bárbara Figueroa me extrañan. Yo he estado con ella en programas de televisión, he estado con ella en reuniones, no me imagino... No está diciendo no me lo imagino así, al contrario. Y la verdad que muy decepcionado del episodio del día. Yo creo que es una vergüenza por todos los lados donde se le mire, tanto por el fondo, lo que yo te decía, de no haber logrado un acuerdo. Y de hecho aquí creo que vayamos al tema de fondo. Lo que debiera ocurrir con el aumento de los salarios de los trabajadores del sector público, que a mí me encantaría que fuera con una reforma al Estado, que podemos hablarla, para que los trabajadores del sector público tengan la tranquilidad de que están por mérito y no que cambie el gobierno, están todos temblando, haciéndole la pata al que viene para que no lo eche. No, que haya una fórmula de negociación colectiva que sea distinta. Y que sea a más largo plazo. Que tengamos que negociar ojalá cada 5 años, cada 4 años, que ni siquiera cumpla el ciclo del gobierno. Imagina que fuese una negociación cada 5 años. Estable, tranquilo. Y no tenemos este show todos los años. No sé si 5 años, pero entiendo lo que dice. Una cosa que sea, no que sea todos los años, porque es como un déjà vu. Obvio. Y 5 años puede ser perfectamente, porque en el fondo tú dices ingresos permanentes del país. Vamos calculando, negociamos bien una vez, y te insisto, ojalá que esto venga de la mano. ¿Cuál es el mejor de los mundos para un funcionario público? Que su jefe lo valore por su trabajo. No por si es que es de mi partido, no mi partido, si es que me miró feo, si es que en realidad me cambiaron al jefe porque cambiaron cambio de gabinete y después cambiaron al jefe de servicio. Hay muy poca estabilidad laboral cuando tú dependes de criterios que tú no manejas. Que la gente de confianza sea la mínima. Eso. Y que al final del día para abajo tengamos meritocracia. Ojalá que eso venga junto con lo otro. Diputado, y volviendo a esto de lo que vimos en la tarde, ¿usted era partidario de que se desalojaran los trabajadores? O sea, llegó un momento, yo no estaba ahí, por eso le pregunto, ¿cómo se vivió? ¿Y usted comparte que había que desalojar a los trabajadores? Porque, a ver, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Cuando hay este nivel de tensión y se pide el desalojo, era obvio lo que iba a pasar. Obvio, o sea, podríamos haber dibujado totalmente el cuadro. Entonces, por eso le pregunto, ¿era lo que había que hacer? Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay una dificultad. Y yo les propuse, de hecho, al que dirige la Cámara, el Landeros, que es el secretario general, que hiciéramos un cambio, porque esto no es la primera vez que pasa. Y es que cada parlamentario que invite a alguien
a las galerías, que está perfecto. Todos estos estaban invitados por un parlamentario. Nadie puede entrar a la galería si no es invitado por un parlamentario. Que sea responsable del comportamiento de esas personas. Entonces cualquier grito, porque aquí fueron insultos de grueso calibre contra el ministro, que yo no comparto en lo más mínimo, se hace responsable el diputado que invitó. O sea, si es que yo soy Felipe, invité a Bárbara Figueroa, y Bárbara Figueroa insulta y agrede verbalmente a un ministro, que me multen a mí. De esa forma te aseguro que en muchos de estos casos no lo habríamos visto y habrían conversado previamente con ellos. Porque al final del día lo que ocurrió hoy día fue que se desbordó la democracia en Chile. O sea, no funcionaron las instituciones y es lamentable, como tú dices, que hayan tenido que desalojar a los trabajadores. Uno puede tener discrepancias, pero llegar a insultar, sacándole la madre a un ministro, a mí me parece que sobrepasa todo tipo de razonable discusión. Entonces, ¿usted comparte que se desalojará? Yo creo que a Andrade no le quedó otra. Osvaldo Andrade estaba ahí. Imagínate, Osvaldo Andrade es lo último que probablemente quiso haber hecho. Por eso estaba completamente desbordado. No tenía otra alternativa. No podíamos seguir legislando si es que él no exigía un mínimo de debate. Y eso se desbordó. Ahora, diputado, si viene lo que viene, que usted dice que podría ser una ley corta y reponer un proyecto, pero de tramitación rápida, porque tampoco se puede esperar mucho a cómo se tramitan todos los proyectos, pero habría apoyo, o sea, si no se cambia del 3,2, porque ahí está el tema, ¿no? Si ya se rechazó, a ver, pongamos la situación, y yo sé que usted es de oposición, digamos, pero ya había un acuerdo con la nueva mayoría y se votó de esta manera. Entonces, ¿qué nos hace pensar que un nuevo proyecto podría tener una acogida si se mantiene la cifra? Pero no me responda ahora, tenemos que hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera y volvemos. El último es el Instituto de Valdivia. Estos 14 centros representan 40.000 metros cuadrados destinados a la rehabilitación integral de niños y jóvenes en Teletón. Este año nuevamente estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón, 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Seguimos conversando con el diputado Felipe Kast, candidato presidencial, era presidente de Evópoli, es integrante, fundador de Evópoli. Estamos hablando sobre todo lo que pasó hoy día a propósito del reajuste para el sector público. Diputado, quedamos con una pregunta pendiente. Yo le decía, si la alternativa es que uno piensa que por ahí va a ir la cosa, es un proyecto, una ley corta para arreglar esta situación, ¿es posible que se mande una ley corta con la misma cifra del 3,2 y en ese sentido habría el mismo rechazo que ahora? O sea, ¿cuál es el terreno que se pisa? ¿Qué es la alternativa? O si se envía lo mismo, o sea, el 3,2. El 3,2 es porque el ministro Valdés logró convencer a la nueva mayoría de que se equivocaran y que es una posibilidad. O sea, esto debería estar negociado antes si es que se manda un proyecto. Obviamente, no creo que vuelvan a hacer. Perdón, había negociaciones anteriores y sabemos lo que pasó hoy día. Exactamente. Pero yo creo que si es que envían un proyecto igual, tiene que la nueva mayoría dar un giro. De lo contrario, no van a enviar un proyecto y se envían un proyecto con más que 3,2, que es una posibilidad, para el ministro Valdés va a ser muy difícil seguir en su cargo. O sea, ¿usted cree que puede renunciar, ministro? Si es que finalmente lo obligan a aumentar, probablemente se va a sentir muy incómodo en la situación que quedaría. Ahora, usted, diputado, le ha tocado dialogar con este tema. De hecho, yo lo decía en un principio, usted explicaba por qué había sido el único diputado de Chile Vamos que había votado a favor de lo que proponía el gobierno. Y en ese sentido, ¿usted cree que haya un terreno como para que se suba la cifra? Y se lo pregunto porque lo que hemos visto es que el 3,2 ha estado ahí permanente y el ministro, pese a que le han rechazado, la penúltima vez, digamos, que se rechazó el proyecto del gobierno, que fue primera vez que se rechazaba, que no tuvo ni un voto a favor, él salió de la Cámara y dijo insistió en el 3,2 y uno dice, bueno, por algo insiste, porque tiene como las espaldas para insistir, o sea, un mandato ahí. Entonces por eso le pregunto. Yo creo que en las próximas horas vamos a ver qué pasa con el ministro Valdés. Sí, y va a tener mucho que ver con si es que finalmente la presidenta de la República le da el respaldo que él pide, que es no moverse de ahí porque no tiene los recursos, y si finalmente la presidenta de la República le dice no, si nos vamos a mover, probablemente él quiera dar un paso al costado. Esa es mi lectura de lo que está pasando políticamente ahora. Y por eso es muy complejo. ¿Cuál es el plazo? Por eso es muy complejo lo que hizo la nueva mayoría, porque en el fondo lo que estaban haciendo es poner una situación casi imposible al ministro de Hacienda. Sí, se hizo un jaque, sí, efectivamente. Ahora, ¿cuál es el plazo para presentar un proyecto distinto? No hay plazo, porque básicamente, acuérdate que esto empieza a regir en el 1 de enero, y por lo tanto hay tiempo. Lo que pasa es que este plazo, el que se venció hoy día, está en la Constitución, es parte del presupuesto, es la ley de presupuesto. Entonces, la ley de presupuesto tiene sus plazos y se agotaron. Ahora falta ver qué pasa con lo que hagan después y ahí hay un poco más de libertad. Y aquí yo quiero ampliar la pregunta a lo que viene. Después de todo este episodio, porque este episodio, claro, tiene que ver con los funcionarios públicos, pero es bien sintomático de lo que pasa al interior de los partidos que sustentan al gobierno. Yo sé que usted lo mira de oposición, pero le pregunto,
¿Qué pasa con la gobernabilidad de aquí en adelante, después de lo que se vivió en estas semanas? Yo creo que es muy complejo porque pusieron en jaque no solamente al ministro de Hacienda, sino que pusieron en jaque el proyecto de la nueva mayoría como un proyecto que es capaz de ponerse de acuerdo. Por eso, creo que como Chile Vamos perdimos una oportunidad. No solamente creo que era lo correcto hacer desde el punto de vista para el país, sino que además creo que era una tremenda oportunidad para que Chile Vamos dijera, mire, ¿sabe qué? Cuando al frente no son capaces de ponerse de acuerdo, nosotros estamos dispuestos a ponernos de acuerdo por Chile. Y respaldar a un gobierno sabiendo que el gobierno tal vez no se lo merece, en el sentido de que no logró ni siquiera convencer a su propia gente, pero sabiendo que la responsabilidad fiscal es un patrimonio que tenemos histórico en Chile y que eso nos diferencia de otros países de Latinoamérica, creo que perdimos una oportunidad de marcar una diferencia. ¿Ahora le cobre la cuenta a usted porque es el único que vota? No. ¿Desde Chile Vamos no? No. Hay mucha libertad, por suerte. Creemos en la libertad. Sí, le voy a preguntar sobre eso. Diputado, ¿por qué ser candidato presidencial? Y le quiero preguntar aquí como de fondo, ¿qué motiva a una persona, en este caso usted, decir, quiero ser candidato presidencial? Es básicamente un proyecto político. Evópoli nació hace 4 meses, se formalizó, nació hace 3 años como movimiento, nos fue muy bien en las municipales, fuimos el movimiento de los partidos nuevos el que sacó más votación. Y el partido decide que quiere forzar a Chile Vamos a que la próxima elección presidencial, además de elegir al candidato que nos va a representar en la elección de final, también sea una elección, una primaria que se pregunte no solo el quién, sino también el para qué. Y ahí la centro-derecha, desgraciadamente, ha sido vista por la ciudadanía, muchas veces con razón, a veces creo que injustamente, como un sector que no le gustan los cambios, como un sector que cuida los privilegios. O sea, ¿usted quiere tirar el mantel? No, nosotros queremos forzar la primaria para que se debatan temas de fondo de cuáles son los cambios que nosotros queremos, cuál es la sociedad justa que nosotros vemos. Y ese debate ideológico que se da al interior de Chile Vamos, y que, ojo, también se tiene que dar al interior de la nueva mayoría, creo que es muy importante hacerlo en la primaria. Por eso vamos a ir a ganar, pero aunque no ganáramos, yo insisto, vamos en serio, vamos a ir hasta el final a tratar de ganar. Quiere decir que usted participa en primarias, porque esa es la fórmula, Por supuesto. ¿No? Pero lo que le quiero decir es que nosotros en esas primarias vamos a poner el sueño de país que tenemos, que desgraciadamente a veces se ve a la centro-derecha más preocupada solamente del crecimiento económico, más preocupada del orden y no la parte social, que es por lo menos a nosotros uno de los temas que más nos motiva a estar en política. Porque, y de hecho lo conversábamos un mes atrás, me acuerdo en esta misma entrevista, cuando yo le decía, mire, mi diagnóstico es lo que falló Chile en los últimos 30 años fue en la política, en nuestra capacidad de hacer que una escuela pública no tenga nada que envidiarle a un colegio particular pagado, en que un hospital público no tenga nada que envidiarle a una clínica privada. Y eso requiere que reformulemos la forma de hacer política. Y ahí de nuevo volvemos a lo que dijo en su minuto Alicia del Basto cuando muere el ISET, que yo te decía, Alicia del Basto dice, ¿cómo quieren que el Sename funcione bien? Si es que tengo lleno de operadores políticos. Si yo no tengo a la gente por mérito, con una mirada a largo plazo, si no tengo un Benito Baranda a cargo del Sename, es re difícil que podamos defender los derechos de los niños. Diputado, ya aquí es candidato presidencial o candidato a las primarias o precandidato, porque hay definiciones distintas. ¿Usted cómo se presenta? ¿Cómo? No, candidato, pero de hecho, Candidato. para ser preciso, me lo explicó el mismo Pepe Out en una radio que estuve el lunes con él. Ah, qué bueno, porque yo tengo la confusión también. Pepe Out me dice que de hecho, en este caso, dado que mi candidatura es la única que ha sido aprobada por el Consejo General de Evópoli, es la única formal que existe en Chile todavía. El resto de los candidatos, ninguno ha sido proclamado por su partido. Ah, perfecto. El senador Chaguán es un precandidato de Renovación Nacional. Pero su partido todavía no lo... Exacto, perfecto. No hay ningún otro que haya sido ya proclamado por su partido. Entonces, perfecto. Formalmente soy candidato a la presidencia dentro de una primaria de Chile Vamos. A propósito de definiciones, hay varias preguntas que llegan de las personas para hacerle, diputado, respecto a algunas definiciones en específico ahora que es candidato presidencial. No sé si las tenemos listas como para mostrar la primera. Vamos a ella. Don Felipe Cas, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted es partidario de eliminar la AFP o solamente hacerle cambios cosméticos? ¿Esa se va a repetir permanentemente? Absolutamente. Yo creo que aquí, desgraciadamente, el eslogan no más AFP ha sido un eslogan un poco de caricatura. O sea, ¿no se pueden eliminar las AFP? Se pueden. El problema está que si las eliminamos y las cambiamos, por ejemplo, por una AFP estatal, no cambia nada. O sea, yo no tengo problema que eventualmente evaluemos la AFP estatal, creo que no va a solucionar nada, es cosmético. Y lo que sí tenemos que hacer son dos cosas. Las AFP primero tienen que ser más... Perdón, solo para completar. Eliminar la AFP no significa solamente una AFP estatal, sino que puede ser un sistema de reparto, un sistema mixto, protección social, en fin. Por eso voy para allá. Allá. Creo que no debiéramos dejar de tener un sistema de ahorro de las personas individual, ¿ya? Eso creo que hay que mantenerlo. ¿Con AFP? Sí, con otra AFP y con una AFP modificadas, como le voy a decir a continuación. Y creo que el sistema de reparto no funciona por lo siguiente, y perdona que le ocupe
Esta es la minita. ¿Se la puedo ocupar? Sí. Mire, hoy día lo que pasa es que tenemos un problema. Chile antes tenía una población que era así. No sé si se ve en la cámara. Éramos muchos que trabajaban. Ya. Y muy pocos adultos mayores. Ya. Por lo tanto, el sistema de reparto podría haber funcionado muy bien ahí porque eran muchos cotizando para pagarle las jubilaciones a los adultos mayores. Hoy día Chile está así. Hoy día en unos años más. Hoy día, ya, de hecho, y cada vez peor. Entonces, son muy pocos los que trabajan comparado con los adultos mayores que tienen que pagar. Por lo tanto, el sistema de reparto, y de hecho en muchas partes del mundo están tratando de cómo se salen de él, porque en Europa esto es agudísimo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros planteamos en AFP? Muy simple. Sigamos manteniendo en una cuenta individual, pero las AFP están ganando muchos recursos. ¿Y por qué están ganando muchos recursos? Porque no hay competencia. ¿Y por qué no hay competencia? Porque usted y yo a veces nos ponemos una AFP y no nos movemos nunca más. Entonces nos suben las cotizaciones y la verdad es que la AFP gana mucho por esas cotizaciones. ¿Qué hay que hacer? Y lo hemos hablado con Salvador Valdés, con Ignacio Briones, licitar las carteras. O sea, yo cada 4 años, por ejemplo, agarro un 20% de esa cartera, un 25% y la licito. Por lo tanto, baja muy fuerte. Y en vez de que las AFP ganen 600 millones de dólares, debieran estar ganando unos 150, unos 100 millones de dólares. Adicionalmente a eso, un pilar solidario de verdad. Michelle Bachelet en su primer gobierno hizo un esfuerzo importante, pero todavía estamos lejos de lo que debiera ser. ¿Y cómo se pagan esas pensiones altas para los sectores de menores ingresos? Yo creo que tiene que ser con rentas generales. Lo que no me gusta es que de trabajadores que ganan 300.000 pesos le paguemos un aumento de pensiones a otros que ganan 300.000 pesos. Yo prefiero que las grandes empresas, con sus impuestos que pagan al Estado, de ahí saquemos para el pilar solidario. Diputado, antes que se me vaya la entrevista, porque está terminando ya, quiero preguntarle si usted tiene algo personal o él con usted, con Manuel José Osandón, porque se tiran unas pesadeces a través de los medios de comunicación. Nada personal. De hecho, digo, lo único que quiero en esta campaña presidencial es dejar de lado cualquier descalificación. Todas las veces que él descalifique, no quiero responderle. Yo realmente creo que hoy día lo que los chilenos quieren son ideas. Lo invito a debatir sobre salud, sobre educación. No es que quiero que pese el palito, pero él hoy día fue súper duro. Dijo que no lo dijo así, pero dando a conocer que su candidatura era más bien una cosa como utilitaria para Sebastián Piñera, y mencionaba a la gente de Bópoli como muchos exministros de Sebastián Piñera. Entonces decía, ¿por qué vamos a creer que pueden estar con Felipe Kast si son exministros de Piñera? Le insisto, yo creo que no es primera vez. El senador Osandón, desde que yo era ministro de Desarrollo Social, hace lo mismo. Entonces, por eso le pregunto si tiene algo. Yo creo que tiene algo. No sé si porque no le gustó, tal vez quería ser ministro, no tengo idea. Pero yo no voy a responderle a sus ataques desde Bópoli, desde mi candidatura presidencial. Solo vamos a batir ideas, no vamos a caer en ningún tipo de análisis de estilos destructivos. Creemos que hoy día Chile necesita una centro derecha distinta, más social, que valore la diversidad, que no simplemente crea que la diversidad es un problema, al contrario, que la diversidad en Chile significa que la libertad le fue muy bien. Y esa derecha tradicional creo que hay que dejarla, cumplió su ciclo y hay que transitar a una derecha bastante más moderna, a una centro derecha bastante más moderna. Hay varios que ese discurso no les gusta nada. Me imagino que usted apunta a la UDI, ¿o no? Hay varios en la UDI, en otras varias partes. Y hay muchos dentro de la UDI y dentro de Renovación Nacional que lo único que quieren es que sus partidos muten y se transformen en algo más parecido a lo que yo le digo. Diputado Felipe Kast, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Que le vaya bien. Y nosotros vamos a un resumen de noticias.